Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de C para casi todos. En esta ocasión vamos a hablar de bucles anidados. Veremos las ideas, cómo se puede aplicar y lo llevaremos a un ejemplo concreto, que es el de cómo podríamos dibujar un rectángulo formado por varias filas, varias columnas. Pues bien, la idea básica de los bucles anidados es que con una cierta frecuencia, algo que ya de por sí sea repetitivo puede tener que repetirse más de una vez. Y como primer acercamiento lo que vamos a hacer es mostrar una tabla de multiplicar. Y luego ver qué cambios haríamos para, en vez de una única tabla, mostrar varias tablas de multiplicar como parte de un mismo programa. Como entorno, en esta ocasión voy a repetir el uso de dev C++, así no tenemos que instalar nada nuevo y dejaremos la instalación de un entorno, que en este caso será el compilador básico de Linux con un editor básico también en Linux, para la próxima sesión en la que veremos un concepto más sencillo. Pues bien, esa tabla de multiplicar va a ser simplemente un algo repetitivo, que va a ir desde 0 hasta 10 para, por ejemplo, en el caso del 5, multiplicar 5 por 0 igual a 0, 5 por 1 igual a 5, 5 por 2 igual a... así hasta 5 por 10. Con lo cual me interesará una primera variable que sea la tabla que quiero mostrar. Y un contador, ya sabemos, un for que irá desde 0 hasta 10. Y voy a prepararme esa estructura que muestre un número por otro número igual a un resultado. El primer número será la tabla, luego el contador y luego el producto de ambos. Recuerda que deberías terminar con /n si quieres avanzar de línea. Y si vienes de otros lenguajes o si has visto fuentes de otros lenguajes, quizás tengas la inercia de declarar la variable i aquí dentro. Eso en el lenguaje C por lo general no será válido. Habría que usar una versión muy moderna, una versión C99 o superior. Vamos a probarlo. Voy a probar a compilar. Y me dice que eso de poner int i dentro del for solo está permitido en C99 o C11. Es decir, necesito un compilador de C del año 2000 o posterior, con el problema de retrocompatibilidad que eso me supondría, con lo cual vamos a la forma estándar, declaro la variable antes. Y ahora ya sí ha compilado sin errores, vamos a lanzarlo. Y tenemos nuestra tabla del 5, desde 5 por 0 hasta 5 por 10. Indudablemente este es un programa repetitivo, voy desde 0 hasta 10. Pero ¿qué ocurre si además yo quiero mostrar varias tablas de multiplicar? Por ejemplo, la del 3, la del 4, la del 5. Necesitaría repetir ese fragmento que ya de por sí era repetitivo. Tendría que incluir ese for dentro de otro for. Estaría creando lo que se conoce como un bucle anidado. Un bucle dentro de otro bucle. Y la apariencia podría ser algo parecido a esto. Es decir, en vez de hacerlo solo para el valor de tabla igual a 5, lo voy a hacer desde que la tabla es la del 3 hasta la del 5 inclusive. Vamos a probarlo. Y mi resultado es este. Tengo la tabla del 3, tengo la tabla del 4, tengo la tabla del 5. Podría hacer mejoras, por ejemplo, que se leyera mejor poniendo un salto de línea entre una tabla y la siguiente, que se podría conseguir simplemente así. Y volvemos a probarlo. Y así quedaría más legible todavía. Por supuesto, puedo repetir con cualquier bucle anidado, no solo con un for y otro for. Por ejemplo, yo podría repetir esto, mientras que el usuario me diga un número de tabla que sea positivo. Por ejemplo, mientras que la tabla sea mayor o igual que el 0. Es decir, primero le pediría al usuario, le diría, dime qué tabla quieres. Si es una tabla del 0 o superior, repetiría y al final se la volvería a pedir. O bien lo podría plantear como un do while. Pero en cualquier caso la idea está en que nada impide que un bucle con un for se repita mientras que se cumple una cierta condición. O al contrario, que repita varias veces con un for algo que se cumple mientras que una cierta condición es verdadera. La palabra bucle anido se refiere a cualquier combinación de un bucle que a su vez se repite varias veces. No completaremos este esqueleto que me pide Dator, ya sabes, sería deseable que al menos avisara antes al usuario, sino que vas a pasar a otro ejercicio quizás ligeramente más complejo. Y ese ejercicio va a ser dibujar un rectángulo de asteriscos en la pantalla.
Las ideas básicas, ¿cuáles son? Pues por una parte que tendré varias filas y cada fila estará formada por varias columnas. Y en cada una de esas columnas lo que haremos es mostrar un cierto símbolo, por ejemplo un asterisco, una almohadilla, una letra X. Y luego además al final de cada fila, cuando he escrito todas las columnas que pertenecen a esa fila, deberíamos saltar a la línea siguiente. Igual que hemos hecho en el ejemplo anterior para separar una tabla de multiplicar de la siguiente. Quizás suene un poco difícil, realmente no lo es tanto, pero vamos a intentarlo. Ya sabes, parto de un fuente totalmente vacío y voy a prepararme dos variables, una que recorra las filas, otra que recorra las columnas. Y voy a pensar de fuera hacia adentro, voy a tener varias filas, cada una con varias columnas. Y para cada una de esas posiciones escribí un carácter, por ejemplo, podría ser un asterisco. Y al final de todas las columnas que forman cada fila saltaré de línea. Y eso es todo. Podríamos haber hecho que en vez de estar prefijado a 8 filas y prefijado a 20 columnas, se le preguntará al usuario cuántas filas quiere y cuántas columnas quiere. Doy por sentado que eso lo sabes hacer ya sin dificultad. Vamos a comprobar que esto funciona. Y tenemos un fantástico rectángulo formado por 8 filas, cada una de ellas con 20 columnas, que son asteriscos. Y como siempre, si quieres asimilarlo, deberías intentar practicarlo. Vas a tener dos ejercicios propuestos, para los cuales en esta ocasión no voy a desarrollarte la solución. La tendrás compartida, pero querría que la intentaras sin verla. Por una parte, el primero es muy fácil, es dibujar un cuadrado en vez de un rectángulo. Diferencias. Por una parte, que el ancho y el alto serán el mismo. Y por otra parte, que el usuario va a indicar el tamaño en esta ocasión en vez de estar prefijado en el programa. Y el segundo ejercicio propuesto, que insisto tendrás una solución compartida, es dibujar un rectángulo, tamaño 10, 30 columnas, es decir, prefijado, al igual que el de ejemplo, pero con la peculiaridad de que es hueco. Vamos a dibujar solo el borde. La pista es que te bastará con un if adicional. Si estoy en la primera fila, o en la última fila, o en la primera columna, o en la última columna, mostraré un asterisco. En caso contrario, mostraré un espacio. Pruébalo y una vez que lo hayas intentado, compara tu solución con la mía. Suerte con ello.